Mr. Rader, I need to find out more information. On that particular day, the 15th day of January, 1974, can you tell me where you went to kill Mr. Joseph Otero? Muy buenas a todos. Soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificando sus crímenes. Hoy vamos a analizar el caso de Dennis Rader, conocido como BTK, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Dennis Lynn Rader, conocido como BTK, siglas en inglés que él mismo se acuñó, que significan Bind, Torture, Kill, o sea, atar, torturar, matar, nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, y creció en Wichita, Kansas. Desde temprana edad mostró signos inquietantes de crueldad hacia los animales, además de fantasías sádicas que combinaban control, dominación, indicadores tempranos de comportamientos psicopáticos. Rader fue el mayor de 4 hermanos y creció en una familia aparentemente estable, pero describió sentirse emocionalmente ignorado por sus padres. Durante la adolescencia desarrolló una vida interior llena de fantasías violentas y sexuales, alimentadas por el consumo de material para adultos y la observación de mujeres en su entorno. Mantuvo una fachada de normalidad que le permitió pasar desapercibido durante décadas. En 1966, Rader ingresó a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, sirviendo hasta 1970. En el 71, se casó con Paula Dietz, con quien tuvo 2 hijos, y participó activamente en la comunidad y en la iglesia luterana local. Este contraste de su imagen pública de un hombre ejemplar y su vida secreta como asesino en serie se convirtió en una de sus características más perturbadoras. En 1974, Rader comete su primer asesinato conocido, atacando a la familia Otero en Wichita. La descripción de los crímenes se puede volver un poco gráfica, así que pido discreción. Estranguló y mató a Joseph y Julie Otero y a sus 2 hijos, Josephine y Joseph Jr. Ingresó a la casa de los Otero luego de desactivar la seguridad. No se había dado cuenta que los Otero tenían un perro, al cual asesinó para poder continuar con el crimen. Acabó con los padres Otero, Joseph y Julie Otero, y luego con sus 2 hijos. Pero a Josephine Otero, la hija menor de los Otero, la llevó al sótano, donde la colgó y cometió unos actos que no viene al caso mencionar. Fue encontrada por sus hermanos mayores, que volvían de la escuela y encontraron en la entrada a sus padres muertos. Llamaron a la policía y pedían que limpiaran la escena para que sus hermanos menores no encontraran el crimen. Pero luego encontraron que los hermanos menores también habían sido asesinados y torturados y estaban dentro de la misma casa, más adentro y en el sótano. Este crimen fue tan brutal y metódico que dejó en claras las características de su modus operandi: el atar a sus víctimas, el torturarlas psicológica y físicamente, para finalmente acabar con ellas. Todo mientras obtenía gratificación sexual. En los años siguientes cometió otros asesinatos igualmente muy planificados, de Catherine Bright en abril del 74, Shirley Bryan en el 77, Nancy Fox en el 77 y posteriormente Maureen Edge en el 85, Vicky Weherly en el 86 y Dolores Davis en el 91. Rader elegía a sus víctimas con cuidado, acechándolas y observando sus rutinas antes de atacar. Algo que ayudó a Rader a seleccionar a sus víctimas fue el hecho de que él trabajaba en una empresa que ponía alarmas y cámaras de seguridad en las casas. Y por el crimen de los Otero, la gente entró en pánico y comenzó a contratar servicios de alarma y cámaras de seguridad. Y era Dennis Rader el que ponía las cámaras de seguridad y las alarmas en las casas. Así podía entrar a las casas, analizar el lugar,
saber si habían perros, cuánta gente había, y como él las instalaba, también sabía desactivarlas. A lo largo de sus crímenes, Rader envió cartas a los medios de comunicación y a la policía, detallando sus asesinatos y burlándose de las autoridades por no atraparlo. Fue él mismo, como dije, quien se acuñó el apodo de BTK en una de sus cartas. Esta comunicación intermitente generó miedo en la población y frustración en los investigadores, que no lograban dar con su identidad. A pesar de la intensidad de la investigación, Rader logró detener sus asesinatos por largos periodos, manteniendo una vida familiar y laboral aparentemente normal, lo que le ayudó a evadir la captura. En 2004, luego de más de una década en la que no se supo nada de Dennis Rader, habían publicado en el periódico local como un homenaje a la familia Otero, en el que hablaban de ellos y de otros crímenes que eran de BTK, pero en la publicación decían que dudaban que hubiera sido él. Rader leyó esta publicación y le molestó que dudaran que él fuera realmente el autor de estos crímenes. Gracias a esto, Kemper volvió a comunicarse con la policía, enviando paquetes con objetos relacionados con sus crímenes y cartas firmadas como BTK. Y en una de estas comunicaciones preguntó a la policía si podía mandar un disquete para demostrar que él sí había realizado los crímenes que se dudaba que fueran de él. Preguntó si al enviar este disquete sería rastreable. Las autoridades le dijeron que no, pero era mentira. El disquete sí era fácilmente rastreable por ellos. Entonces, en febrero de 2005, Rader envía un disquete desde la iglesia en donde él era presidente del consejo. Los investigadores rastrearon el archivo hasta una computadora en esa iglesia, en donde encontraron que el usuario era Dennis. Esto, sumado a otras pruebas, llevó a su arresto el 25 de febrero del 2005. Tras su captura, Rader confesó con frialdad y detalle todos sus crímenes, explicando su proceso de acecho, manipulación, planificación y ejecución, y reconociendo que sus impulsos asesinos eran irresistibles para él. El 18 de agosto de 2005 fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, analizando psicológicamente todo lo que he hablado acerca de Dennis Rader, podemos ver que, a pesar de que vemos una infancia aparentemente sin ningún incidente traumático, la personalidad de Rader comenzó a formarse con elementos oscuros y conflictivos. Voy a hablar de las teorías psicológicas que pueden explicar y mostrar qué es lo que ocurría en la mente de Dennis Rader. Hablando de la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth. Primero, John Bowlby fue pionero en la teoría del apego y Mary Ainsworth desarrolló estudios empíricos con la situación extraña. Aunque Rader creció en un ambiente familiar funcional, la teoría del apego señala que incluso con cuidadores presentes puede desarrollarse un apego desorganizado si la conexión emocional es pobre. Esto podría explicar su incapacidad de formar vínculos empáticos o afectivos reales, sustituyéndolos con una desconexión emocional profunda y conductas antisociales. Si vemos la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, que postuló que las conductas se aprenden mediante la observación e imitación de modelos, Rader podría no haber aprendido conductas violentas por imitación directa, o sea, de sus padres, pero sí desarrolló un aprendizaje social basado en la obtención de poder y control. Su necesidad de dominar a otros y manipular la situación con la policía muestra que internalizó mecanismos de refuerzo al ver que su impunidad y juegos con las autoridades le otorgaban esa sensación de control y dominación. Viendo la teoría del desarrollo moral y conductual de Lawrence Kohlberg, que estudió cómo las personas desarrollan su sentido de la moral a través de las etapas de razonamiento ético, vemos que el desarrollo moral de Rader parece haberse detenido en los niveles preconvencionales, donde el individuo actúa según sus deseos y evita castigos sin considerar normas sociales o empatía real. Su capacidad para planificar y justificar actos por el placer que le causaba detona una moralidad egoísta y desviada. Viendo el modelo biopsicosocial de George Engel, que propuso
que se integran factores biológicos, psicológicos y sociales para entender la salud y la enfermedad, podemos ver en el caso de Rader que los factores biológicos, como posibles predisposiciones neurológicas, junto al ambiente social funcional pero emocionalmente pobre, y su propia psicopatología, se combinaron para el desarrollo de su personalidad criminal. La teoría de la personalidad antisocial y psicopatía de Robert Hare, quien ha sido conocido por haber desarrollado la Hare Psychopathy Checklist, o sea, la checklist de psicopatía de Hare. Rader encaja en el perfil psicopático descrito por Hare: carente de empatía, manipulador, egocéntrico, sin remordimientos reales y con habilidades sociales superficiales. Su planificación meticulosa y la falta de culpa en sus crímenes son características centrales de la psicopatía. La teoría del control social de Travis Hirsch formula que los lazos sociales fuertes impiden el comportamiento delictivo, y aunque Rader tenía vínculos familiares, laborales y religiosos, estos lazos no fueron suficientes para contener los impulsos, lo que indica una debilidad en su control social y la fuerza de sus motivaciones internas para delinquir. Si vemos la famosa triada de McDonald, que se plantea que hay ciertos comportamientos en la infancia, como crueldad hacia los animales, piromanía o enuresis persistente, que es mojar la cama, podrían estar asociados con la futura violencia extrema. Aunque no hay registros claros de enuresis persistente o piromanía en Dennis Rader, sí existen reportes de crueldad con animales. Y esto encaja parcialmente con este modelo. David Farrington postula la teoría de la desinhibición, que sugiere que la violencia persistente puede surgir cuando los mecanismos inhibitorios, o sea, morales, sociales y legales, se debilitan o nunca se desarrollaron plenamente. En Rader, la desinhibición podría explicarse como una combinación de factores: fantasías sexuales violentas no corregidas desde la juventud, reforzadas por su habilidad para pasar desapercibidos socialmente. La ausencia de consecuencias inmediatas tras sus actos fortaleció su creencia de que podía actuar sin ninguna consecuencia. Si vemos la escala criminal de Ronald Akers, que amplía la teoría del aprendizaje social e introduce la idea de refuerzo diferencial, o sea que si un comportamiento se ve recompensado, emocional o socialmente, es más probable que se repita y aumente en intensidad. Su modus operandi fue refinándose con el tiempo. Cada asesinato no solo cumplía su fantasía de control y sometimiento, sino que también reforzaba su confianza y satisfacción personal. Al no ser capturado durante décadas, la falta de sanciones y atención mediática que obtenía actuaron como un refuerzo positivo, impulsando su conducta y dándole esa necesidad de querer más. Dennis Rader vemos que fue un asesino en serie psicópata muy meticuloso, con una personalidad antisocial marcada, rasgos de narcisismo, manipulación y ausencia total de empatía, junto a su capacidad de llevar una doble vida aparentemente normal. Ofreciendo un diagnóstico actual, el mejor que le encaja a Dennis Rader es el trastorno de personalidad narcisista, con rasgos psicopáticos muy severos, posiblemente trastornos asociados al control de impulsos y conductas sádicas, además de sadismo sexual, disfrutando de juegos extremos y dañando a sus víctimas con ello. La historia de Dennis Rader nos muestra que no siempre las raíces del mal son visibles, ni vienen de traumas evidentes. A veces simplemente es algo que está adentro, es un desequilibrio en la regulación de hormonas e impulsos en el cerebro. Esto desafía nuestras ideas sobre que la maldad y la naturaleza humana vienen de siempre familias desestructuradas y siempre de abuso infantil. A veces simplemente es algo con lo que naces. Si les interesa comprender más de la mente humana desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Y recuerden, estamos aquí para entender lo que pasó, no para justificar.